La paz de Cristo esté con ustedes, hermanos. Vamos a estudiar la palabra de Dios. Comunismo, capitalismo, cristianismo. Vamos a estudiar la palabra de Dios, hermanos, en relación. No voy a hablar de política, estoy hablando la palabra de Dios. Tenemos que entender algo en relación a la forma, el estilo de vida que vivimos. Por decirlo así, cuando Pilato le preguntó a Jesús si era rey de los judíos, él le dijo, ¿alguien te lo dijo o tú lo crees así? Entonces dice, ¿acaso soy yo judío? Y Jesús dijo, mi reino no es de este mundo. El reino de Jesús es espiritual. Aunque hermano, no se les olvide que Jesús también es juez de muertos. O sea, Él es juez de vivos, los que creen, pero también es rey. Él también es juez, de los muertos. El Señor tiene control de todo. Aunque parte del trabajo de los que trabajan para Él, o sea, Satanás es el martillo de Dios. Ya lo he dicho muchas veces. Y es Jesús el que tiene el control de la iglesia, el que tiene el control de los muertos. ¿Ok? O sea, las personas que están muertas están a merced de Satanás. El Señor lo permite. Las personas que están vivas, Satanás no puede tocarlos porque están protegidas por Jesús. Entonces, aquí vamos a voy a hablar un poquito acerca del comunismo, del capitalismo y sobre todo en relación a la palabra de Dios, lo que es el cristianismo. El comunismo, hermanos, es un estilo de vida. Esa forma ideal del comunismo fue escrita por Carlos Marx, que de alguna forma fue tomado de la Biblia. Ciertas cosas fueron tomadas de la Biblia. Entonces, en la Biblia habla acerca del comunismo, pero también habla del capitalismo. ¿Ok? Esto no es nuevo. Esto está ya desde el Antiguo Testamento. Entonces, ¿qué es comunismo? Comunismo es una forma de vida en donde no hay ricos y no hay pobres. En el papel, así está escrito. Pero sabemos que en este mundo, una persona que tiene dinero, una persona que tiene poder, es imposible que no se corrompa la persona. Es bien fácil criticar a las personas que tienen mucho dinero. Es bien fácil criticarlo. Es bien fácil criticar a una persona que roba porque tiene poder. Y hasta se odian a las personas. ¿Quién no odia al PRI? ¿Quién odiaba al PRI? ¿Quién odiaba a aquellos gobernantes, presidentes del PRI que se la pasaban robando a diestra y siniestra? Hermanos, esto es cierto en todos los ámbitos. Una persona que tiene poder va a robar. La única excepción es cuando hay temor de Dios. Cuando hay temor de Dios, tiene el poder de Dios para no robar. De otra forma, hermanos, es imposible que una persona tenga poder y que no robe. Si nosotros, por ejemplo, si yo me meto a la política y resulto presidente de Estados Unidos y de México, me voy a convertir en un ladrón. Porque eso somos, hermanos, eso somos. O sea, es imposible no robar, es imposible no tomar ventaja. Esto es para cualquier persona, hermanos. Todos somos así. Entonces, ya una vez sabiendo eso, entonces reconocemos que nosotros somos así, entonces ya no lo vamos a tomar tan a la ligera
cuando o escuchamos que las personas roban a diestra y siniestra. En el comunismo, por darles, por ejemplo, un ejemplo, yo recuerdo una vez que tuve un maestro de inglés cuando yo vine de México, y recuerdo un maestro de inglés que sabía de historia, nos platicó cómo trabajaban los comunistas. En ese tiempo, en Centroamérica, había guerra civil, en El Salvador, en Guatemala, en Nicaragua. ¿Cómo trabajan? Fíjense. Estados Unidos es una nación capitalista, ¿ok? O sea, hay derecho de propiedad, ¿ok? Es el sistema, nosotros vivimos en un sistema capitalista, hay derecho de propiedad y el gobierno, hay leyes para que se protejan ese derecho a la propiedad. En el capitalismo también se conoce que hay también libre empresa. O sea, en el capitalismo se enseña, se promueve que las personas que tienen dinero paguen menos impuestos para que crear impuestos, trabajos, perdón. Entonces, entre más dinero y entre menos paguen impuestos, más trabajos va a haber para personas. Ok, eso le llaman, en inglés le llaman trickle down, o sea, de que el dinero se mueva de arriba para abajo. En el comunismo se promueva que el capital, que el dinero se mueva de abajo para arriba. El ejemplo está aquí en Estados Unidos, por ejemplo, en donde las empresas pues casi no paguen impuestos, ¿verdad? Que paguen muy pocos impuestos para promover, por ejemplo, cuando Donald Trump fue presidente, bajaron los impuestos a las personas que ganan millones de dólares. Entonces, cuando hay un presidente y cuando hay un senado, cuando hay vamos a decir, está siendo gobernado, no por comunistas, porque aquí todavía no llegamos al comunismo, es socialismo. Los socialistas, como en este periodo que acaba de pasar, el presidente es socialista, en el Senado es socialista y acaban de perder en el Congreso. Tenían la mayoría. Ellos hacen lo que ellos quieran porque tienen el poder. Entonces, básicamente dicen, van a pagar más impuestos. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una corporación, así, fíjense, aquí es como los ricos, los que tienen dinero, no pagan impuestos. Por ejemplo, cuando llegó Donald Trump, si yo tengo una corporación, vamos a decir que yo soy dueño del Pollo Loco, soy dueño de Domino's, soy dueño de la PepsiCo, soy dueño de 10 compañías. Que todas estas compañías las tengo bajo una corporación. Luis Rodríguez Corporation es dueño de Pepsi, de Pollo Loco, de Domino's, de todas estas compañías. Entonces, si está un presidente donde están cobrando muchos impuestos y un Senado y una Cámara y un Congreso socialista en donde hay que pagar muchos impuestos, entonces yo no voy a reportar mis ganancias, vamos a decir que gané 100 millones de dólares, entonces yo no las voy a reportar como ganancia. Lo que voy a hacer, yo solamente me voy a hacer un pago para mí y ese dinero lo vuelvo a reinvertir para no pagar impuestos. Entonces mi compañía, si valía es un ejemplo, 1,000 millones de dólares, le agrego 100 más y me pago yo nada más unos 100, 200 mil dólares, 300 mil dólares. Pero en el momento que llega Donald Trump y hay forma de bajar los impuestos, entonces ahí en donde yo puedo, si yo quiero agarrar más dinero, entonces lo puedo reportar. ¿Por qué? Porque los impuestos son bajos. Así es como la gente las compañías grandes no pagan impuestos. Por eso están así como de repente está un republicano y luego un demócrata, un republicano, un demócrata y así. Y eventualmente pues los ricos no pagan tanto dinero de impuestos. Bueno, entonces hay una enseñanza de los comunistas donde dicen el pobre cada vez es más pobre y el rico cada vez es más rico. Aunque eso no es cierto, eso solamente son dichos que se pasan
Porque ahorita no somos más pobres que cuando éramos hace 50 años. Hace 50 años, 40 años, la población mundial era más pobre. Más gente se moría de hambre que ahorita. Entonces eso no es cierto. Eso es pura publicidad. Ahora, ¿qué debe de hacer la iglesia con el comunismo? Porque en el comunismo se propaga. Les decía yo, por ejemplo, este maestro nos dice, mira, de la forma que llegan los comunistas se van con las minorías. En el caso de Centroamérica, se van con las personas indígenas que no tienen educación, y como no tienen educación nunca votan, y como nunca votan, pues el gobierno nunca se preocupa de ellos, nunca les da nada, al contrario, les quitan. Entonces vienen personas, entre ellos intelectuales, y ¿qué hacen? Promovidas desde, vamos a decir, en ese tiempo desde Rusia, en donde les traen armas y le dicen, mira, hay que derrocar a este gobierno, ¿verdad? Que se la pasa robando, y en realidad hay un sistema en donde todos pudiéramos ser dueños de todo. Por eso se llama comunismo. Entonces empiezan las guerras. Una persona que no tiene dinero y tiene problemas para comer, pues no tiene que perder, pues ya se están muriendo hasta de hambre. Entonces es la forma que se van metiendo, ¿verdad? En este caso en Centroamérica y en los lugares donde hay muchas minorías, muchos indígenas, como en el caso de Latinoamérica hay muchos países. En el caso de México es lo que está haciendo Obrador para cada vez tener más poder. Se va con los indígenas porque es un sistema que suena bien cuando no crees en Dios. Suena bien. ¿Por qué suena bien? Porque en un sistema donde no hay ricos, no hay pobres, o sea, hay un campo de fútbol, es para todos. Hay un edificio de viviendas, es para todos. Hay esto, es para todos. Pero déjenme decirles, yo al comienzo les dije que una persona que tiene poder no va a querer deshacerse del poder. Lo que Carlos Marx no tuvo en cuenta es de que las personas que iban a estar en el poder, en este caso en el gobierno, se iban a corromper. No iban a querer dejar el poder porque a nosotros nos gusta gobernar. Al ser humano le gusta tener la razón. Al ser humano le encanta gobernar a otras personas. En la familia, en una comunidad, todos queremos gobernar. De alguna forma todos tenemos poder. El papá tiene poder sobre el hijo. La mamá tiene poder sobre los hijos. El hombre tiene poder sobre la esposa, el esposo. Entonces, el que tiene dinero tiene poder sobre el que no tiene dinero. El que tiene inteligencia tiene poder sobre el que no la tiene. Entonces, así somos. Entonces, el sistema comunista, o sea, ese sistema habla del reino de Dios. Habla del reino de Dios. El problema, yo les decía, del comunismo es de que está escrito de que si no hubiera religiones, no hubiera guerras. Y eso todavía lo creen muchas personas inteligentes. Y no sé, o sea, ¿y por qué lo creen? Porque ellos no creen que existe Satanás y sus demonios. O sea, como ellos no creen en estos espíritus, ellos de verdad piensan que si no hubiera religión, no hubiera guerras. Fíjense, vamos a usar la mente, o sea, fíjense, Afganistán, Irán, Arabia Saudita. Si no hubiera religión, la gente no abusaría de las mujeres. A las mujeres, si las encuentran en adulterio, todavía las matan a pedradas, ¿ok? En Arabia Saudita, en Afganistán, todavía pasa eso. Eso es lo que hace el Talibán en Afganistán. Entonces, la gente estudiada piensan, si no hubiera religión, no abusarían así de las mujeres. Y eso no es verdad, hermanos. Eso no es verdad. Porque hay lugares en donde ya hay
no hay tanta religión y a las mujeres las siguen matando. Les llaman feminicidios. Entonces, como se quieren hacer de la religión, el problema es que ahí se meten contra Dios. Ya cuando hablamos de que son perseguidos los cristianos por este sistema comunista, entonces hay persecución, quieren acabar con la religión, con esas falsas creencias para ellos, entonces ahí es donde se meten en problemas, porque el evangelio se va a predicar hasta el fin del mundo, hermanos. Ese es el problema del comunismo, ¿ok? Ahora, nosotros como cristianos, ¿qué debemos de hacer? Nosotros debemos de orar por los que están en los gobiernos, aunque sean comunistas. Vamos a decir, en Cuba, los cubanos deben de orar por sus líderes. Los que están en Venezuela, los que están en México, porque Obrador es comunista. Él lo ha dicho muchas veces, no lo dice abiertamente, pero él es comunista. Él dice que Jesús es la persona que él más admira, pero lo admira como hombre, no como el Hijo de Dios. Obrador no es cristiano, hermanos. Ahí es donde mucha gente se equivoca, como habla de Cristo a la par del Che Guevara. El Che Guevara es un asesino, era un asesino, hermanos. Entonces, esta persona, Obrador, que pelea por los pobres, pues los pobres lo miran como su Mesías. El problema de Obrador es que se mete contra Dios. Ese es su problema. Pero así está escrito. Así está escrito. Ya sea Obrador, ya sea Evo Morales, ya sea Fidel Castro, el que sea. Estas personas no terminan bien. No terminan bien. ¿Por qué? Porque ellos se ponen en el lugar del Mesías. Entonces, ¿qué pasa? Como el comunismo ahorita se está propagando por toda América Latina, inclusive aquí en Estados Unidos ha llegado, ¿qué tenemos que hacer como iglesia? Tenemos que hacer lo que dice la palabra de Dios, pero primero es entender qué es el comunismo. Entonces, el comunismo, sobre todo venido de China, llegó a las universidades, llegó a las high schools, o sea, llegaron a las escuelas y ahorita ya lo están metiendo en las escuelas primarias. ¿Ok? Entonces la iglesia anda asustada. La iglesia está asustada porque ha llegado el comunismo aún entonces fíjense, a las escuelas primarias. Donde se asusta la gente, sobre todo la iglesia, es de que a los niños, aquí está llegando el comunismo, no solamente porque no somos indígenas, está llegando a través de las minorías. Al latino viene el comunismo a través del racismo. A través del racismo, o sea, hay un bombardeo de propaganda de que los de la derecha son nazis, son racistas, solamente por votar republicano. ¿Ok? Entonces ahí cubre, hermanos, hay un bombardeo hacia las minorías. ¿Quiénes son las minorías? Bueno, latinos somos minoría, la comunidad negra, minorías como Black Lives Matter, o sea que son movimientos, son gremios que están ahí, minorías como LGBT, minorías pobres, los pobres, independientemente de la raza que sean. A toda esa gente se le han ido y hay ese bombardeo. Pero sobre todo donde está bien programado es en la universidad. Ya las universidades son comunistas. Entonces, por
Por eso el hermano David Wilkerson había profetizado que los hijos se iban a levantar contra los padres. Esto es una realidad, ya está pasando a nivel mundial, ¿ok? Entonces, el comunismo, hermanos, va en contra de Dios, ¿ok? Pero también lo es el capitalismo. Ahora, el cristiano, por ejemplo, aquí en Estados Unidos, el cristiano, sobre todo, se no se aísla, más bien tiene la mentalidad republicana. ¿Por qué? Porque el republicano está en contra del aborto, el republicano está a favor de la vida, el republicano está a favor de la familia, el republicano está a favor de trabajar. Y hay un versículo mal tomado que usan los republicanos. Por ejemplo, hay un versículo que dice Pablo, que dice, el que no trabaja, que no coma. Entonces aquí en Estados Unidos los republicanos, senadores, y en el Congreso, o sea, cuando hacen leyes, tienen en cuenta este versículo. El que no trabaja, que no coma. Entonces ellos están en contra de darle comida a los pobres. Cuando Jesús dice que el que le da a uno de los pobres, le da a él. Entonces, ahí pues no toman en cuenta toda la palabra de Dios, ¿ok? Entonces fíjense bien, en realidad es mal entendido ese versículo, yo ya lo he explicado. Cuando Pablo dice el que no trabaja, que no come, le está hablando a la iglesia. O sea, Pablo era predicador. Si Pablo no predicaba, él no merecía comer porque no estaba compartiendo el evangelio. Ese es el contexto de cuando dice, el que no trabaja, que no coma. O sea, si no predicas, no comes. ¿Por qué? Porque la comida que tenían era lo que a la iglesia le daba. O sea, hubo personas que vendieron sus propiedades, los llevaron a los pies de los apóstoles para que se repartiera según la necesidad. Entonces tenían que trabajar. Por ejemplo, yo ahorita estoy trabajando, estoy compartiendo la palabra de Dios. Si yo no comparto la palabra de Dios, el que no trabaja, que no coma. Eso es lo que está diciendo Pablo, pero no lo entienden, ellos lo toman literal. Oh no, si no trabajas, al que no trabaja, que no coma. Entonces ellos siempre están en contra de darle dinero a la gente que no trabaja. Entonces, esas son las diferencias ideológicas. ¿Por qué hablo de comunismo? Porque ya el comunismo está en toda América, desde Canadá hasta Argentina. Entonces, yo comparto esto porque es necesario que la iglesia se someta a las autoridades superiores, hermanos. Los comunistas cada vez van a venir más en contra de la iglesia, sobre todo de aquellos que andan enseñando mal. ¿Ok? Yo les he compartido, en México están cambiando las leyes, yo ya les dije que iban a cambiar la constitución. ¿Ok? ¿Para qué? Porque el país es comunista, está siendo guiado por un comunista. Entonces, están haciendo un ejército. O sea, Obrador no se puede declarar comunista abiertamente mientras no tenga su ejército, que es la Guardia Nacional y el ejército juntos. Entonces, él apenas está asentando eso. Entonces, obviamente que una persona que llega al poder no va a querer dejar al poder. ¿Qué tiene en común el comunista? Que llegan al poder y se convierten en dictadores. Eso ha pasado siempre, hermanos. Eso ha pasado siempre. Y al último terminan matándose entre sí. El primer dictador fue Lenin en Rusia, porque ahí fue donde se estableció el comunismo. Lo mataron a Lenin. Él mandó matar a los que pelearon con él. Él mató a todos los que pelearon con él, los que implementaron el comunismo. Pero al último lo mataron a él. Murió. Se escondió de cómo murió, pero lo mataron, en realidad lo mataron.
¿Quién lo mató? Pues el que tenía ahí a su mano derecha. Entonces, esta persona era cruel. Son crueles, los comunistas son crueles, hermanos. Les importa un comino la vida de la gente. Esa es la realidad. Eso pasa en Rusia, la Unión Soviética. Eso está pasando en Venezuela. Eso está pasando en Cuba todavía. Ya comenzó en México. Está pasando en Argentina. Ya está pasando en Colombia. Ya se está propagando en Colombia. O sea, es comunista. Entonces, ¿qué tiene que hacer la iglesia? Acuérdense, siempre se los voy a decir en someterse, hermanos. Someterse a las autoridades superiores. Sean comunistas, sean capitalistas, debemos de someternos. Acuérdense que hay leyes para el mundo y hay leyes para la iglesia. ¿Cuáles son las leyes para la iglesia? Una de esas leyes es honrar, respetar a las autoridades superiores, ya sean capitalistas, ya sean comunistas. ¿Ok? Tanto la una como la otra son puestas por Dios, hermanos. ¿Ok? Entonces, la ventaja del capitalismo es de que el capitalista nomás anda enfocado en hacer dinero y no se mete mucho con la libertad del ciudadano. Por eso la iglesia se inclina más hacia la derecha que hacia la izquierda. Porque el de la izquierda quiere controlar todo, aún lo que comes. Aún lo que comes. Por el otro lado, el de la derecha te deja que hagas lo que tú quieras y si tú le buscas, tú te puedes hacer millonario si tú quieres. ¿Ok? Ahora vamos a lo que dice la palabra de Dios en relación. Ya una vez sabiendo esto, ¿ok?, de que hay partidos, hay ideologías comunistas y hay ideologías capitalistas. Fíjense, muchas personas que tienen pensamientos comunistas simplemente son personas que les han lavado el coco sin entender el comunismo mismo o el capitalismo mismo. Por ejemplo, yo el otro día, hace poco fui para Nueva York. Tomamos el Uber, iba platicando con el chofer, él estaba escuchando política, le digo, ¿te gusta la política? Me dice, oh, me encanta. Y le digo, ¿qué opinas del comunismo? Dice, no, pues es la forma perfecta de gobernar. Le digo, ¿tú de verdad piensas eso? Me dice, sí. Le digo, ¿tú crees en Dios? Me dice, sí. Le digo, ¿sí sabes que los comunistas no quieren religión? Dice, oh, no, eso yo nunca le he oído. Le digo, es porque no has leído el manifiesto comunista. Obviamente no lo están implementando como está ahí, porque no ha funcionado, se le han hecho. Le digo, mira, tú trabajas para Uber, tú trabajas los días que quieres, a la hora que quieres, ¿sí o no? No, pues sí, eso es capitalismo. En el comunismo, el gobernante te va a decir a qué horas te levantes, a qué horas te acuestes, y tienes que pedir permiso de ir de un lugar para otro. Ve y pregúntale a un cubano que haya vivido en Cuba, para que veas. Tienes que pedir permiso. Si quieres ir de un lugar a otro, tienes que pedir permiso. Eso es comunismo. Dice, oh, no, yo no sabía eso. Le digo, ahí precisamente. Le digo, no sabes lo que es comunismo. O sea, comunismo sobre todo es mucho gobierno. El gobierno te dice lo que tienes que hacer. Entonces, de las buenas cosas que hace el comunismo es de que ayuda al pobre. Eso es bueno. Pero fíjense, Pablo escribe, si yo diera todo mi dinero a los pobres y no tengo amor, nada soy. O sea, si una persona tiene $1,000 millones y lo da a los pobres, eso no quiere decir, hermanos, que ya esa persona es una persona bendecida por Dios. No. Si no tiene a Cristo, nada es. Nada es. O sea, es más importante tener a Cristo que dar dinero a los pobres. Ahora, por ayudar a los pobres, podemos tener a Cristo.
Pero si rechazamos a Cristo, ¿de qué nos sirvió dar el dinero a los pobres? Bueno, Entonces fíjense, ya una vez sabiendo eso, vamos a ver lo que dice la palabra de Dios en relación a eso. Fíjense. En Hechos, déjenme primero compartirles en relación a la conversión de Pablo. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que se hallasen algunos hombres o mujeres cristianos, o sea, de este camino, los trajeran presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Fíjense bien, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes de hacer. Esto estaba profetizado, hermanos. ¿Ok? Hay una razón de por qué yo les estoy dando estos versículos. Vamos a Deuteronomio 32:15. Pero engordó Jesurún y tiró coces. Engordaste, te cubriste de grasa. Entonces abandonó al Dios que lo hizo y menospreció la roca de su salvación. Estaba escrito, hermanos, Jesurún es un lugar. Jesurún es un lugar en donde Dios escogió al pueblo de Jesurún. O sea, se los voy a poner así. El pueblo de Dios es la descendencia de Abraham a través de la descendencia de su hijo Isaac, Jacob, las 12 tribus de Israel. Ese es el pueblo escogido de Dios. Pero resulta, o sea, bendecido del Dios Todopoderoso. Cuando ese pueblo estuvo esclavizado en Egipto, la gente de todo alrededor escuchó cómo este pueblo escogido por Dios fue rescatado por Dios de la mano del faraón y su ejército. ¿Okay? Ese pueblo salió con las riquezas de Egipto porque se llevaron el oro, se llevaron todo de ahí. Salieron gozosos, pasan el Mar Rojo, llegan al monte Sinaí, llegan al desierto, al monte Sinaí, se les da la ley. ¿Y qué hicieron ellos? Eventualmente se envanecieron. O sea, nosotros somos el único pueblo escogido por Dios. O sea, se envanecieron y despreciaron a los demás. O sea, engordó Jesurún. Entonces, en lugar de compartir a nuestro Padre Dios al pueblo de Canaán, pero nunca lo entendieron, se envanecieron de que ellos eran los únicos escogidos de Dios. Que eso fue precisamente que hicieron literalmente los fariseos, que era precisamente lo que estaba haciendo el fariseo Saúl. Por eso Cristo le dijo, ya estaba escrito: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿No había un estudiante de las Escrituras más sabio de los jóvenes que Saúl? Mas sin embargo, Saúl andaba envanecido persiguiendo a los cristianos porque él practicaba la ley cuando ya no estaban bajo la ley. Por eso le dijo: es duro dar patadas al que te da los latigazos. O sea, imagínate, tú eres el jinete, vas arriba de un caballo, le das unos chicotazos al caballo y el caballo avienta patadas. ¿Cuándo se lo va a quitar?
Por eso dice duro es, o sea, cada vez el jinete te va a pegar más. O sea, Pablito o Saulito, no andes haciendo eso porque te va a ir peor. Entonces dice, ¿quién eres tú? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Entonces ya el Señor lo escogió para predicar el evangelio y para enseñar las escrituras, porque Pablo fue apóstol, evangelista y maestro de las escrituras. A eso se escogió Dios, porque así estaba profetizado. En Deuteronomio 33:5 dice, y fue rey en Jesurún cuando se congregaron los jefes del pueblo con las tribus de Israel. Pero hay un versículo ahí en Deuteronomio también que dice que se levantaron los jefes del pueblo contra Dios. O sea, precisamente ahí se cumple lo que estaba haciendo Pablo. Isaías 44:2. Así dice Jehová, hacedor tuyo, y el que te formó desde el vientre, el cual te ayudará. No temas, siervo mío, Jacob, y tú, Jesurún, a quien yo escogí. Aquí está profetizando acerca de Pablo. O sea, fíjense bien, hermanos. Dios escoge a aquellas personas que eventualmente, o sea, de los que persiguen a la iglesia, Dios escoge un grupo de personas de ahí para que trabajen en su reino. Ya está profetizado. Ya está profetizado. Entonces, entendiendo eso, fíjense pues lo que dice Pablo, Pedro, en 2, del 36 al 47, regresando al comunismo, ¿ok? So viene Pedro, predica el evangelio, ¿ok? Y mientras predica el evangelio reciben el Espíritu Santo. Y dentro de estas personas, fíjense, sepa pues ciertísima toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificaron, aquí es parte del evangelio, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Reciben el Espíritu Santo, así como está en Hechos 10. Al oír esto, se compungieron de corazón. Aquí está ya el Espíritu Santo haciendo la obra para la que Cristo mandó. Una persona no se puede compungir de corazón a menos de que esté escuchando el evangelio y por lo tanto recibir el Espíritu Santo. Este es el Espíritu Santo en acción. Se compungieron de corazón, o sea, se entristecieron escuchando el evangelio. Y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepiéntanse, o sea, cambien su camino, fíjense, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Fíjense bien, hermanos, cuando se habla de bautismo, no solamente es de que te metas al agua, que te sumerjan en agua, eso solamente es un símbolo. Ese es el símbolo nada más. O sea, bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Se los voy a poner de una forma simbólica. ¿Cómo rescató Dios al pueblo de Israel de manos del faraón? ¿Qué tuvieron que hacer ellos? No hicieron obras, lo único que hicieron fue chillar, llorar. ¡Ay, Señor, ayúdanos! Mira cómo nos tratan. Y Dios escuchó su clamor. ¿Qué hizo Dios? Dios les dio duro al faraón y al pueblo de Egipto. Les dio las 10 plagas. Pero las 10 plagas no tocaron al pueblo de Israel. ¿Cómo salieron de Egipto? Con la 10ª plaga. ¿Cuál fue la 10ª plaga? La muerte de los primogénitos. ¿Por qué murieron los primogénitos? Porque no comieron la Pascua. O sea, el pueblo de Israel no murió
porque celebraron la Pascua, porque Moisés les dijo, cada familia tomen un cordero, quítenle la piel, deben de asarlo y lo deben de comer con ajenjo, ¿ok?, con especias amargas, y lo deben de comer con pan sin levadura. Esta es la Pascua, esta es la celebración de la Pascua, que para la iglesia quiere decir, tú debes de comer a Cristo, ¿ok? Debemos de comer a Cristo con hierbas amargas. O sea, en la amargura es cuando recibimos a Cristo, es cuando estamos, ¡ay, Señor, me va mal! Bueno, es tiempo de seguir a Jesús, porque estamos en amargura. Y con panes sin levadura, o sea, sin hipocresía. Jesús les dijo a los discípulos, cuídense de la levadura de los fariseos. Entonces ellos pensaran que porque no tenían pan, y Jesús los regañó. ¿Por qué piensan esas cosas? ¿Que no les acabo de dar de comer a 7,000 personas? Y entendieron que se cuidaran de la doctrina de los fariseos. ¿Cuál es la doctrina de los fariseos? La doctrina de los nicolaitas. ¿Cuál es la doctrina de los nicolaitas? Lo que Dios aborrece. ¿Qué es lo que Dios aborrece? 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. Los ojos altivos, o sea, eso es lo que aborrece. ¿En dónde caben esas 7 cosas? En los fariseos. Los fariseos decían, aquí trajimos una mujer adúltera. La ley dice que hay que apedrearla. ¿Qué dices tú? Jesús aventó la primera piedra. Ellos lo querían hacer literalmente. Aventar la primera piedra era a predicarles los mandamientos escritos en 2 tablas de piedra. O sea, no adulterarás, no matarás. Y Cristo se hinca, eso decía la ley. Cristo dobla la rodilla, escribe, no adulterarás, no matarás. Se levanta y dice, el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Y se vuelve a agachar y escribe, yo soy Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de servidumbre, no tendrás dioses ajenos delante de mí. O sea, él escribió los 10 mandamientos. Entonces ellos, acusados en sus conciencias, ahí está el Espíritu Santo. ¿Quién es el que nos acusa en nuestras conciencias? El Espíritu Santo. Comenzando con los más viejos, dijeron, yo me voy de aquí porque aquí se van a armar las pedradas y nos van a matar a todos. Entonces se fueron todos. Jesús le dice a la mujer, ¿dónde están los que te condenaron? ¿Ninguno te condenó? Y ella dice, ninguno, Señor. Ni yo te condeno, vete y no peques más. Tampoco le dijo, ve y vete con tu don Juan. No, le dijo, vete y no peques más. Ella conoció la misericordia de Dios. Entonces, una persona que anda viendo el pecado del prójimo es un fariseo. ¿Por qué? Si viene una persona y te predica los 10 mandamientos y te dice, oye tú pecador, ¿por qué adulteras? Entonces tú le puedes responder, oye, ¿tú ya no pecas? Sí, pero bueno, entonces ¿quién eres tú para decirme a mí? ¿Quién eres tú para venirme a mí para decirme que yo no peque? Eso, hermanos, es engordar. Eso es... Ahí es donde dice Jesús, qué duro es aventar patadas para el que te da de latigazos. O sea, si nosotros andamos predicando los 10 mandamientos para salvación, no hay paz, hermanos, porque estamos despreciando la sangre de Cristo. Nosotros tenemos que predicar a Cristo
Y es el Espíritu Santo el que nos ayuda a honrar a Cristo y amar a nuestro prójimo. Entonces, ¿cómo nos son lavados los pecados? Por el sacrificio de Cristo Jesús, que fue llevado por los romanos. Lo latigaron, le pusieron la corona de espinas, lo crucificaron. Con un solo sacrificio hizo perfectos, nos hace perfectos a todos. Solamente por creerlo. Ya una vez que creemos, ya somos salvos. O sea, ya salimos de Egipto, porque ya comimos la Pascua. ¿Y qué tenemos que hacer? Comer los panes sin levadura, sin hipocresía, por 7 días. Los 7 días es simbólico, o sea, hasta que te mueras. Hasta que te mueras, o sea, debes de reconocerte pecador y reconocer que eres salvo por lo que Cristo hizo por ti. O sea, tienes que ser bautizado. O sea, tienes que pasar por el Mar Rojo. En el Mar Rojo hay sangre. Hay sangre. La gente en la carne, todos tendemos a criticar, todos tendemos a juzgar, todos tendemos a pecar. Hay sangre. Pero si tenemos a Cristo, podemos pasar por el Mar Rojo como por tierra seca. Podemos con Cristo porque tenemos poder para caminar como por tierra seca. Eso es ser bautizado en Cristo. Reconocerte pecador y reconocer que con un solo sacrificio ya eres perfecto delante de Dios. Y no salirte de ahí. Si te sales de ahí, si tú dices, no, es que tiene que cumplir los 10 mandamientos, ya engordaste. Ya engordaste. ¿Y qué te va a pasar? Te va a pasar lo que le pasó a los fariseos. ¡Ay de los fariseos! Dijo Cristo. Les va mal, hermano, les va mal. ¿Por qué? Porque ¿cómo vamos a decirle a la gente que no peque si nosotros somos pecadores? Mas, sin embargo, si predicamos a Cristo, el Espíritu Santo se encarga de decirnos a cada uno de nosotros en dónde andamos caminando mal, pero también está escrito en la palabra de Dios. Entonces, ¿cuál es el mandamiento que Cristo nos dio? Que nos amemos los unos a los otros. Tenemos mandamientos. Amarnos los unos a los otros. Y amarnos los unos a los otros implica obedecer a las autoridades. Los policías locales los puso Dios. Los magistrados los puso Dios. Los presidentes, los gobernadores los puso Dios. ¿Qué tenemos que hacer? Obedecer. Cuando nosotros luchamos en contra de eso y queremos andar haciendo tranzas o andamos queriendo desobedecer, nos va mal. Nos va mal. ¿Por qué nos va mal? Porque no estamos amando al prójimo. No hay paz para el impío. ¿Por qué? Porque Jesús dijo, debes de amar a tu prójimo. Y el prójimo puede ser Donald Trump. Donald Trump puede ser tu prójimo. Entonces, no, yo por eso vieja no voto. A ese lo puso Dios. ¿Quién puso de presidente en el tiempo en los 30s en Alemania? Dios puso de presidente a Hitler en Alemania para que hubiera persecución en contra de los judíos. Murieron como 6 millones de judíos porque Dios lo dispuso así. Entonces dijeran, no, Dios es un cruel. No, hay que tener en cuenta todo el contexto. Los últimos en este mundo son los primeros en el reino de Cristo. Nunca se les olvide eso. Entonces, entonces aquí dice ser bautizados en Cristo Jesús. O sea, debemos de reconocer eso que les acabo de decir. Que nuestros pecados
son limpios en Cristo Jesús y debemos de morir juntamente con Cristo Jesús a nuestros deseos. ¿Quieres ser millonario? Muere a eso. ¿Quieres ser adinerado? Muere. Te conviene, muere a esos deseos. No, Dios quiere que tengamos mucho dinero. Muere. Te conviene. No, pero yo quiero mucho dinero. Bueno, todas esas personas que enseñan eso, ustedes piensan que son felices. No lo son, hermanos, no lo son. Nunca entendieron las escrituras. Entonces, fíjense, y les voy a dar un ejemplo. Arrepentíos, o sea, cambien su camino. En lugar de andar siguiendo el mundo, síganme a mí. Y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Ya les dije cómo. Y recibirán el don del Espíritu Santo. ¿Cómo recibimos el don del Espíritu Santo? Como les acabo de decir. Por escuchar el Evangelio recibimos el Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, fíjense, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Así estaba escrito que se iban a convertir a 3,000 personas en la primera predicación de Pedro. Así está en el libro del Éxodo. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y fíjense, aquí está el comunismo, fíjense bien. Y sobrevino temor a toda persona. ¿Por qué? Porque tenían el Espíritu Santo. Una persona, si no tiene el Espíritu Santo, no le teme a Dios. No le teme a Dios, no tiene miedo de Dios, no cree en Dios. Por eso no le teme. ¿Por qué? Porque no tiene el Espíritu Santo. Y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común, aquí está el comunismo, y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Ahí está el comunismo. Pero entiendan esto, hermanos. Es voluntario, no es a la fuerza. O sea, no se trata de que no, tú aquí te haces comunista porque te haces. ¿Qué hacen los comunistas? Matan a aquellas personas que se aferran y no quieren dejar sus posesiones. La marca de la bestia es esto, hermanos, el comunismo. Jesús profetizó, dijo, si vienen contra ti y tú te quieres aferrar a tus posesiones, dice, si estás en la azotea, no bajes por tus pertenencias, no bajes. Si estás en el campo, no entres en la ciudad, porque te van a matar. No entres. Entonces, se miró en el siglo XX, hermanos. Llegaron los comunistas, hay imágenes, hay videos en la China comunista de Mao Zedong. Las personas que se aferraron a sus propiedades, no, a mí no me las quitan. Los mataron, los colgaron, a otros les cortaron la cabeza. El que quiera salvar su vida, la perderá, y también aplica. Entonces, el Señor nos llama que no nos aferremos a las cosas de este mundo. Entonces, dice Jesús, al que tenga oídos para oír, que oiga. O sea, no venimos sin nada aquí, sin nada nos vamos a ir. Entonces, en los países donde llegó el comunismo, la gente que tenía dinero, por ejemplo en Cuba, cuando Fidel Castro tomó poder, ¿qué hicieron los millonarios? Salieron. Los que pudieron se fueron con su dinero, porque podían. Pero los otros que decían, no, nosotros queremos el sistema comunista, les ha ido de la patada.
Les ha ido de la patada ya. Estamos hablando desde 1900, si mal no recuerdo, 59 en Cuba. Les ha ido muy mal. Porque pusieron la esperanza en un dictador y no en Cristo Jesús. Ese es el pecado, hermanos. En México mucha gente está haciendo eso con Obrador. Obrador, como ya le da dinero a los ancianos o a la gente mayor de 65 años o más, le dan su chequecito. Ya mucha gente tiene la confianza en ese cheque, en su Mesías y no en Cristo. Ese es el pecado. Entonces, si la gente no se regresa a Cristo, porque las iglesias se están vaciando cada vez más, si la gente no regresa a Cristo, va a haber una revolución en México, va a haber muertes. Va a haber muertes. Así como lo ha habido siempre, ya hubo la revolución a principios del siglo XX. El PRI de ahí salió. ¿Por qué? Precisamente porque llegó el comunismo a México también. La revolución de México, ese fue el comunismo en México. Uno de los líderes fue Emiliano Zapata. La tierra es para el que la trabaja. Sí, pero la tierra tampoco se le roba. No, pero es que no la robó. Pero bueno, en la palabra de Dios dice que no tenemos que robar. No tenemos que robar. Entonces si tú eres pobre, vienen y te dicen, oye, no, pues ahí quiere quitarle a aquel que tiene 5 propiedades. No debemos de robar, hermanos. Al que tenga oídos para oír, que oiga. Fíjense bien. Entonces aquí está. Perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, y comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a las iglesias de los que habían de ser salvos. No lo voy a leer, pero en el Hechos 5 está el caso de Ananías y Zafira. Ellos querían predicar la palabra de Dios, pero para poder predicar la palabra de Dios, ellos querían engañar a Dios. Vayan y léanlo. En Hechos 5 del 1 al 11. Entonces ellos, queriendo engañar a Dios, vendieron su propiedad y le dieron solamente una parte a Pedro. Y le dijo, Ananías, ¿en cuánto vendiste la propiedad? ¿En tanto? Sí, en tanto. Dice, ¿por qué Satanás entró en tu corazón? Dice, ¿qué acaso no te podías tú quedar con tu propiedad? ¿Por qué Dios te está llamando a la fuerza para que tú vendas tu propiedad? O sea, tú te puedes quedar con tu propiedad. ¿Por qué hiciste eso? Y cayó muerto. Lo llevaron a enterrar. Como a las 3 horas llegó su esposa y le preguntó, oye, ¿vendieron en tanto la propiedad? Sí, mira, ahí vienen los que enterraron a tu esposo. Tú también ya te vas para allá. Y cayó muerta también. Dios no nos llama a la fuerza, hermanos. Es voluntario. Aquí está el comunismo. Pero es voluntario. No es a la fuerza. Esa es la diferencia. Y ya les dije, si uno da todo su dinero, pero no tenemos a Cristo, nada somos. Nada somos. Entonces, ya entendiendo eso, fíjense en Lucas 12, 11 y 12, hablando de sus siervos, cuando los traigan a las sinagogas y ante los magistrados y autoridades, no se preocupen por cómo o qué habrán de responder o qué habrán de decir, porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debes de decir. Para las personas que andan predicando o que van a predicar, no sé si en el momento que estén escuchando esto, y vienen contra ustedes y los meten a la cárcel, y tienen que, por ejemplo, aquí en Estados Unidos hay una corriente, fíjense bien. Yo ya sé lo que están haciendo aquí, porque el Señor nos enseña. Todas estas personas que se la pasan condenando, sobre todo, a los homosexuales, a los transexuales, a los que cometen abortos, todas estas personas eventualmente, a muchos de ellos los van a meter a la cárcel
porque andan predicando odio. Por eso los van a meter a la cárcel. Entonces, predican a Cristo, pero también predican el odio. Porque Cristo no nos mandó a decirle a la gente sus pecados. Cristo nos mandó a predicar las buenas nuevas. No la ley. Las buenas nuevas. Entonces, unos van a ir a la cárcel. Así como ya los han metido a la cárcel a varios. ¿Por qué? Y no se quieren someter a las autoridades superiores. Entonces están siendo castigados y piensan que Cristo está con ellos. Cristo no está con ellos, hermanos. Cuando una persona es obediente, y de verdad es obediente, se somete. Pero cuando vienen contra él, va a pasar lo mismo que le pasó a Jesús. O sea, en este caso, cuando Poncio Pilatos le preguntó a Jesús, Poncio Pilatos encontró que Jesús era inocente. Eso es lo mismo que va a pasar con la iglesia. Aunque los fariseos incitan a la gente, a la iglesia, para que maten a los cristianos. Entonces, fíjense, en Hechos 16, 20, 22, aquí hay un testimonio donde Pablo da testimonio de Cristo. Y presentándolos a los magistrados dijeron, estos hombres siendo judíos alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbre que no os es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarlos con vara. Vayan y lean el capítulo 16, y ahí habla Pablo, da testimonio, así como lo había prometido Jesús. Ahora vamos a Romanos 13, pero antes de eso yo quiero tocar el tema del capitalismo, que está en la Biblia también. Pero los judíos nunca lo entendieron. Nunca lo entendieron. O sea, en las bendiciones por la obediencia, el Señor dijo, ustedes van a ser ricos. Entonces ellos lo toman literal, de que van a tener mucho dinero y no entienden que las riquezas son las riquezas espirituales. Eso solamente era la sombra y figura. Entonces fíjense lo que dice Proverbios 31, 18 en relación a la mujer virtuosa, la esposa ideal. Hay un versículo que dice, el 31, 18, la mujer ideal ve que va bien los negocios de su marido. Su lámpara no se apaga de noche. Entonces los judíos, hasta la fecha, los judaizantes, ellos todavía creen, y por cierto, son los mejores negociantes del mundo, los judíos. Entonces ellos creen literalmente esto. Entonces, la mujer que tiene que hacer, tiene que ver por los negocios de su marido. Entonces, mucha iglesia con el evangelio de la prosperidad toma estos versículos, pero no los entienden, que son simbólicos. Fíjense bien, Jesús se presenta como el Hijo de Dios, pero Jesús también habla como Padre. Cuando dice, no los voy a dejar huérfanos, está hablando como Padre. Voy a regresar a ustedes. ¿Cómo regresó? A través de su Espíritu. No los voy a dejar solos. Voy a volver con ustedes. Está hablando como Padre. Pero también habla como Madre. Como mujer virtuosa. Jerusalén, Jerusalén, que te quise juntar como la gallina junta sus pollitos. Ahí está hablando como madre. Entonces es simbólico, hermanos, es simbólico. Entonces la iglesia, que es la esposa de Cristo, simbólicamente,
tiene que ver por los negocios de Cristo. ¿Quién es el capital? Las almas de los hombres. Es el capital de Dios, las almas. Entonces, fíjense, Jesús habla de los negocios. Pero antes de llegar ahí, fíjense, en Isaías 23:18, dice, pero sus negocios y ganancias serán consagrados a Jehová. No se guardarán ni se atesorarán, porque sus ganancias serán para lo que estuvieren delante de Jehová, para que coman hasta saciarse y vistan espléndidamente. O sea, fíjense bien las ganancias. Les voy a dar un ejemplo. Cuando viene aquella persona que era de alguna forma buena persona, le dice a Cristo, maestro bueno, ¿qué debo de hacer para heredar la vida eterna? Le dice, ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno, mi Padre es bueno. Le dice, cumple los mandamientos. Y les da los de la segunda tabla. ¿Por qué no les daba los de la primera tabla? Porque la primera tabla era Él mismo. Yo soy Jehová, el que te sacó de tierra de servidumbre. El yo soy, ese que habló con Moisés, ese soy yo. Pero Él no, Él les daba los de la segunda tabla. No robes, no hurtes, no seas avaro. Dice, yo todo esto lo cumplo desde joven. Dice, y Jesús le amó y le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes, dalo a los pobres y luego ven y sígueme. Vas a tener tesoro en el cielo. Vas a tener y tendrás tesoro en el cielo. ¿Quién es el tesoro en el cielo? Uno de los mensajes a la iglesia, de las iglesias de Asia, en el libro del Apocalipsis, le dice, eres pobre, pero eres rico. ¿Por qué? Porque me tienes a mí, que yo pido por ti a mi Padre y todo me lo concede. Eres rico. Eres pobre materialmente, pero eres rico porque me tienes a mí. Yo soy tu tesoro y todo lo que le pido a mi Padre, todo me lo concede. Y en la palabra de Dios dice también que el Señor concede nuestras peticiones. En el libro de los Salmos. O sea, yo le pido al Señor y todo me lo cumple. Ahora, entendiendo que son cosas de Dios. Yo tampoco le ando pidiendo, Señor, que me saque la lotería. Eso es el mundo, hermanos. Eso es el mundo. Ahora, hay cosas, fíjense, hermanos, hay cosas, por ejemplo, si yo le pido algo a Dios hoy, resulta que el Señor ya me lo dio hace un año. Así trabaja Dios. Por ejemplo, vamos a decir que yo le voy a pedir por mi esposa. Señor, pues yo le pido por mi esposa, ella anda en el mundo, anda desobediente. Y resulta que ya Dios hace 5 años me dijo Dios, no te preocupes por tu esposa. O sea, Él ya me dijo hace 5 años. O sea, Dios va delante de nosotros, hermanos. Porque nos concede las peticiones de nuestros corazones. Cuando son para bien, hermanos. Cuando son para bien. Porque no siempre sabemos pedir bien. Entonces, la mujer virtuosa mira por los negocios de su marido. Entonces, eso yo les hablaba. Entonces, esta persona no quiso porque tenía mucho dinero, ¿ok? Entonces Jesús les dice, qué difícil es para los que tienen las riquezas o para los que confían en las riquezas, qué difícil es para ellos que entren en el reino de los cielos. Ahora, tengan en cuenta que en el Antiguo Testamento, especialmente en Deuteronomio, dice que el Señor, si son obedientes, van a ser ricos. Entonces dicen, pues si esos que se portan bien y tienen mucho dinero, es bien difícil, pues para nosotros estamos jodidos. Entonces dice
Pedro, a ver, Señor, yo dejé a mi familia, ¿qué nos toca? Y Jesús le dijo, mira, Pedrito, yo te aseguro que en esta vida vas a recibir 100 veces más. Y en la otra vida, la vida eterna. O sea, conocer a Dios. Conocer a Dios. ¿Cuál es? Entonces mucha gente toma estos versículos y dicen, Pedro tenía una casa, pero Pedro tuvo 100 casas, porque ahí está, Jesús se lo dijo. Hermanos, eso no fue lo que dijo Jesús. O sea, Pedro era pescador. Él trabajaba para su esposa y sus hijos. Él dejó a su esposa y a sus hijos para predicar el evangelio. Pedro tuvo muchos hijos espirituales en la iglesia. Ahí están los hijos. 100 veces más. Si Pedro tenía 10 hijos, entonces ¿cuántos tuvo? 1000 hijos, por lo menos. Espirituales. Y uno de ellos fue Marcos. Entonces, el Señor dice eso, hermanos. Y en la otra vida, la vida eterna. ¿Ok? Pedro trabajó por los negocios de Cristo, por los negocios de nuestro Padre. Fíjense en Lucas. Jesús, cuando tenía 12 años, lo llevaron, fueron a las fiestas que se celebraban precisamente en que era sombra y figura de lo que iba a venir a ser Jesús. Nosotros estamos celebrando la Pascua comiendo los panes sin levadura por 7 años, por 7 días, o sea, hasta que nos muramos, porque el 7 es simbólico. Debe de ser siempre, hermanos, sin levadura, no con falsa doctrina. Porque si empezamos a pensar que somos mejores que otros y por nuestras obras, entonces ahí ya engordamos. Ahí ya nos hicimos fariseos. Y el Señor nos llama a regresar al camino de la verdad. Y si no obedecemos, entonces nos pasa lo que le pasó a los fariseos, que algunos de ellos se los tragaron los leones en el Coliseo, literalmente. Fíjense bien en Lucas 2:49. Jesús se queda, teniendo 12 años, se quedó enseñándoles a los maestros de la ley las cosas que estaban escritas en la palabra de Dios. Cuando se regresaron a Galilea, sus padres, si no lo encontraron 2 días después. Y su madre le dice, hijo, ¿por qué nos hiciste eso? Te estamos buscando. Y Jesús les dijo, ¿por qué me buscaban? ¿No sabían que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Los negocios de mi Padre. ¿Cuáles son los negocios de Dios? Nuestras almas son los negocios de Dios, hermanos. Y parte de eso está la enseñanza de la palabra de Dios. Todos los que trabajamos en la iglesia estamos en los negocios de nuestro Padre Dios. Fíjense, estoy hablando de capitalismo. Nosotros somos el capital, nuestras almas son el capital de Dios. Ya se los he dicho muchas veces. Nosotros somos el oro, no el oro, el oro, simbólicamente de Dios. Lucas 12 del 13 al 21. Le dijo uno de la multitud, maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él dijo, hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o como partidor de herencia? Mas él le dijo, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y le dijo, mirad y guardaos de toda avaricia,
porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También les refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Fíjense, aquí está el ejemplo, que no pueden decir que no, Cristo nunca lo enseñó. La heredad de un hombre rico había producido mucho, o sea, sus tierras y lo que le habían dejado. Y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores. Y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Vamos a decir que era trigo y todo lo fruta, higos, qué sé yo. Entonces, eran graneros. El higo no es grano, pero bueno. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedir tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Entonces fíjense, aquí dice mucho. ¿Se acuerdan que hay una escritura donde dice la gente seguía comiendo y bebiendo? Fíjense, en este contexto, estamos en una generación donde dice la gente, yo ya me voy a retirar, ya junté mi buen dinerito, ya tengo mis dolaritos ahí en mi banco y ya me voy a retirar. Gózatela, pachanguéatela, vamos a comer y a beber en mi vejez. Y Jesús dice, necio, hermanos, yo todos los días veo esto en alguna parte del mundo, en donde están estas personas que se retiran, teniendo sus casitas y dicen, ya me la voy a pachanguear. De repente llega el río, se llevó sus casas. De repente todos estos millones de personas, ¿verdad? Que dicen, no, pues ahí está el seguro social, nos va a mantener. Yo estoy diciendo aquí de las personas que tienen su confianza en el gobierno y no en Cristo. ¿Y qué está pasando? Muchas personas que tenían esto, que le metían dinero, por ejemplo, al Roth IRA, o sea, ahí para guardar dinero para su vejez. Estoy hablando de iglesia, de cristianos. Jesús le dice, necio, ese dinero que juntaste, otro lo va a disfrutar, no tú. Eso es bíblico, hermano. Yo siempre lo veo. De otra forma bíblica se los voy a decir. Cuando digan paz y seguridad, viene destrucción repentina. Se los voy a poner así. Vamos a decir que yo me junté 10 millones de dólares. Y yo digo, Luisito, órale, ahora sí a pachanguártela, porque ya juntaste dinero, ahora sí a retirarnos, vamos a conocer el mundo, vamos a pachanguármela. Y me dice el Señor, necio. Cuando digan paz y seguridad, viene destrucción repentina. Entonces de repente yo digo, órale, vamos a comer y a beber. Y me empieza a doler el estómago. Y yo digo, híjole, pues voy con el doctor. Y voy con el doctor y me dice, tienes cáncer. Y te queda poco tiempo de vida. Ahí se me cae el mundo. ¿Por qué? Porque trabajé para mí y nunca quise trabajar para Dios. Eso es lo que pasa, hermanos. Hay personas, vayan y lean Deuteronomio 28. Ahí están todas las calamidades. Porque no le pasa todo lo que está en Deuteronomio 28 a una sola persona, no. A uno les pasan unas cosas, a otros les pasan otras cosas, a otros les... O sea, ahí donde lo que más temes, eso viene contra ti. Eso viene contra ti. ¿Le tienes miedo al cáncer? Por ahí te viene. ¿Le tienes miedo a la pobreza? Por ahí te viene. ¿Le tienes pánico a esto? Por ahí te viene. ¿Por qué? Porque me despreciaste a mí, al dador de vida.
Entonces, ya entendiendo eso, fíjense, todos los judíos, ellos pensaban que tenían que trabajar mucho, pero no entendían los negocios, no lo entendían. Mateo 22:5. Por ejemplo, Jesús les dice, sígueme. O les dice, vayan a traer a las personas para que vengan a comer. O sea, a la fiesta. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza y otros a sus negocios. Y no quisieron seguir a Jesús, porque tenían sus negocios. El que tenía a su papá ahí ya que lo estaba cuidando, sígueme. Señor, déjame cuidar a mi papá, ya lo que se muera te sigo. Deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú sígueme. Olvídate de tu papá. No, Señor, pero en la ley dice, honra a tu padre y a tu madre. Sí, pero debes de honrar a tu padre Dios y a tu madre la iglesia antes que a tus padres carnales. El que ame más a su papá, a su mamá o a sus hijos antes que a mí no es digno de mí. No es digno de mí. El que tenga oídos para oír, que oiga. Y fíjense, eso también lo dice Pablo a Timoteo, segunda de Timoteo 2:4. Ninguno, le habla como a soldados, o como que Timoteo andaba y era algún soldado romano, porque le habla simbólicamente como si él fuera un soldado, por lo menos entendiera. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. O sea, Timoteo, olvídate de andar haciendo negocios ahí para hacerte rico. Mejor trabaja en los negocios de Dios, en los negocios de Cristo. O sea, en las almas de los hombres. En las almas de los hombres. Ahora sí vamos a Romanos 13 y con esto termino. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismo, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, pues es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, o ahora dijéramos las pistolas, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo, por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón de castigos, sino también por causa de la conciencia, pues por esto también pagan tributos. Eso no es pecado pagar tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos lo que debéis. Al que tributo, tributo, págalo. Al que tributo, tributo. Al que impuesto, impuesto. Al que respeto, respeto. Al que honra, honra. No debas a nadie nada, sino el amarse unos a los otros, porque el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. El mandamiento que nos da Cristo, ama a tu prójimo. Un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. Y esto, conociendo el tiempo que es ya hora de levantarnos del sueño.
O sea, hay 4 tiempos. No podemos esperar que una persona que esté en el primer tiempo haga lo que corresponde en el último tiempo. No. O sea, hay que dejar que un cristiano vaya creciendo. Tú no le puedes pedir a un niño que se comporte como un adulto. Pero una persona que está en la iglesia, está escuchando la palabra de Dios y ya tiene 10, 20, 30, 40 años, 50 años, 60 años, 70 años y todavía anda en las cosas del mundo, pues bueno, no le espera nada bueno. Que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Se acerca el día es ya de irnos con Cristo. Desechemos pues las obras de las tinieblas, o sea, dejar de amar el mundo. Y debemos de vestirnos con las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestirnos del Señor Jesucristo y no proveer para los deseos de la carne. La carne quiere dinero, quiere poder, quiere sexo, quiere estas cosas. Entonces debemos de matar esos deseos de la carne. ¿Cómo? Poniendo nuestros ojos en Cristo Jesús, alimentándonos de nuestra palabra, platicando, orando con nuestro Padre Dios. Si estamos despiertos, estar despierto es estar en oración, estar en su palabra, siempre buscándolo a Él. Eso es estar despierto, simbólicamente. Jesús dijo, oren en todo momento. El espíritu es animoso, pero la carne es débil. O sea, si no le dedicamos tiempo a la palabra de Dios, a la oración, a la intimidad, en el espíritu con nuestro Padre Dios, no vamos a poder con los deseos de la carne. Toda la gente peca, pero una cosa es pecar y otra cosa es pecar desmesuradamente, sin importarle el sacrificio de Cristo Jesús. Entonces, he ahí que Dios quiere tiempo para Él, tiempo. ¿Cuánto tiempo le dedicas a Dios? ¿1 minuto? ¿10 minutos? Hermano, pero no somos salvos por las obras, ya somos salvos, pero debemos de hacer obras, debemos de buscar siempre el rostro de Dios para tener paz en nuestros corazones. Cuando hacemos eso, hermanos, tenemos paz. Yo tengo paz. Hay cosas que nos quitan la paz, pero poniendo los ojos en Cristo Jesús, ahí hay paz. Vienen problemas, vienen situaciones. Y en esas situaciones, por eso es necesario que todos los días estemos buscando el rostro de Cristo, para poder tener el poder de Dios, porque el poder de Dios se manifiesta en nuestra debilidad. Pablo le dice, Señor, quita esto de mí, porque Pablo decía, un mensajero de Satanás viene y me abofetea, Señor, quítalo de mí. Y le dijo el Señor, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en mi debilidad. ¿Cuál es la debilidad? ¿Cuál es tu debilidad? ¿En dónde te cachetea? ¿En dónde te da bofetadas Satanás? Mira tu vida, ¿en dónde te está dando bofetadas? O sea, donde no puedes con el pecado. Ahí donde eres débil, dile al Señor, Señor, soy pecador. ¿Y qué haces? En lugar de enojarte contigo mismo, te gozas
Entonces dice Pablo, entonces me gozaré en mis debilidades, en afrentas, cuando hay necesidad, en esas cosas. Cuando eres débil, eres fuerte. La paz de Cristo esté con ustedes, hermanos.